Ok, muy, bien, muy buenas tardes. El día de hoy, como saben bien, estoy en la reunión del San Antonio Breast Cancer actualmente. Y el día de hoy tengo el honor, primero agradecerlo, bueno, psicóloga Isabel Centeno. Muchas gracias de haber permitido tener esta reunión. El día de ayer la vi en una charla junto a unos pacientes, con los cuales quedé muy sorprendido y a la vez sabía que lo que usted promueve, su trabajo, por lo que he podido ver, era de valor para los pacientes allá en Perú. Muchas gracias y una vez muy agradecido por permitirme hacerle algunas preguntas a esta pequeña reunión. Al contrario, muchísimas gracias por pensar en mí para compartir pues sobre esta experiencia de cómo lo vivimos en México. Sí, muchas gracias. Ayer, un poquito rememorando, digamos, lo que usted presentó y el video, me gusta mucho hablar sobre los pacientes y la esperanza y la fe, ¿no? Creo que es muy importante en los pacientes oncológicos y actualmente en las reuniones académicas que tenemos ahorita, pues se ven muchas cosas desde el punto de vista médico, académico. Pero, ¿cómo considera usted, qué tan importante ve usted en sus pacientes, en su experiencia diaria, la fe, la esperanza y la lucha del paciente en el día a día? ¿Cómo lo ha notado o qué aconseja usted en ese tipo de situaciones, al momento del diagnóstico? Bueno, es un tema que yo creo que nunca acabaríamos, ¿no? De hablarlo, Ujú, porque cada caso es diferente, cada persona lo ve desde un punto de vista diferente ujú, a otros. Em, yo siempre he pensado que es importante decir la verdad, pero no, o sea, en cuanto al diagnóstico y en ujú, cuanto a la realidad, pero siempre buscar un balance entre realidad y esperanza. Y en el planteamiento inicial, cuando uno le da al paciente el diagnóstico, no los doy yo, ujú. ¿verdad? Pero me toca en el centro donde yo trabajo, a veces vienen llegando de haber recibido el diagnóstico. Entonces noto la diferencia entre el médico que lo maneja con, brindando esperanza. Ujú, Cosas que noto que hacen esos médicos es que les hablan a los pacientes de lo que sí se va a poder hacer, ujú. ¿sí? De todo aquello que se puede hacer ante un diagnóstico, sea bueno, regular o malo, siempre hay cosas que se pueden hacer. Exacto. Eso es algo que noto que hacen. Y, ay, algo más te iba a decir de otra cosa, pero ahorita me acuerdo. Pero eso es muy importante, desde el principio, ese planteamiento de aquello que sí. Ah, y ya, me acordé. Lo segundo que creo que hay unos que manejan muy bien es que dividen el tratamiento como en pequeñas etapas. Exacto. Al, al un paciente encontrarse con un diagnóstico, pues lo ve de un tamaño gigante porque realmente son muchas etapas. Seguramente se va a pasar por cirugía, por quimioterapia, por radiación, depende obviamente del caso. Entonces, aunque sí les platiquen el panorama general, eh, el doctor tiene la habilidad de dividir como en pequeñas etapas y hacer que el horizonte del paciente sea manejable, ¿sí? O sea, como ahorita nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Ujú. Vamos a probar esto y después de ahí vamos a ver lo que sigue. Yo he notado que esas dos cosas les dan mucha tranquilidad. Cuando los médicos no lo manejan así, entonces yo lo manejo así, ¿verdad? Yo lo complemento y le digo, a ver, bueno, es mucha cosa, vamos a dividirla, vámonos primero por lo primero. Yo creo que esto es, quien vea colegas médicos, es un consejo que nos dan nosotros los médicos, porque a veces somos muy, debe ser por el tiempo o a falta de experiencia, a veces no damos un diagnóstico o una orientación con detalle, que es importante, ¿no? Y ese contexto, eh, veo que ya sabemos muy bien el trabajo en equipo en un paciente oncológico, ¿no? Y el trabajo y la necesidad de tener un equipo de psicológico, en este caso psicólogo, como el caso de usted, que oriente de esa manera, ¿no? La otra pregunta, el paciente muchas veces se aferra, como usted mismo lo está diciendo ahorita, al médico, al oncólogo, ¿no? Que es Ujú. quien debe guiar, pero también debe confiar en el equipo, ¿no? Que el nutricionista, psico-oncología, el cirujano, el radiooncólogo, y en ese aspecto, ¿qué aconsejaría usted al paciente? Porque muchas veces se aferran, pero tiene al otro equipo, tiene alrededor también además personas que trabajan para ello, ¿no? Claro, claro. Definitivamente el oncólogo es una persona muy importante en la relación con el paciente.
se hace un lazo, si el oncólogo lo permite, ¿verdad? Y el paciente se deja llevar, Exacto. se hace un lazo muy importante. Yo no había tenido la oportunidad de trabajar con un equipo multidisciplinario porque no es tan común en México, que uno cree que sí, pero no. No. No, y era mi sueño y al final lo logré, ¿verdad? Trabajar en un equipo de oncólogos que creen en las otras disciplinas, porque también hay los que quieren manejarlo todo. Y ahorita tengo la suerte de trabajar con un equipo o con unos oncólogos que inmediatamente refieren al nutricionista, al rehabilitador, porque estoy en cáncer de mama y se requiere para el linfedema, el psicooncólogo. Y yo a veces me pongo a pensar en el oncólogo y digo, realmente también es de mucha ayuda para el oncólogo, porque imagínate todas las preguntas existenciales que salen y pues ustedes tienen a lo mejor en la sala de espera otra persona esperando, entonces estos temas requieren más tiempo, nuestras sesiones, al menos las mías, son de una hora dedicada a escuchar al paciente. Que a veces el médico no tenemos en la consulta médica. Exacto, o sea, ¿de dónde sacan ustedes una hora completa? Estoy segura que algunos las dan, Sí, ¿verdad? sí se da. Sí hay, pero hay veces en las que a veces el tiempo no nos queda por X cosa, ¿no? Sí. Y el paciente lo nota. Sí. Exacto. Entonces, qué bueno el médico que tiene ese tiempo. Yo sé que el paciente lo valora, pero pues los psicooncólogos, el nutriólogo, nos metemos en esas otras áreas que les quitamos mucha carga a ustedes. Y además les ayudamos con su carga al paciente. Entonces, el paciente ya sabe, muchas veces me pasa que el paciente dice, es que no quise molestar al oncólogo, no le quiero preguntar esto. Sí. O sea, pasa mucho. Y así ya tienen a quien preguntarle temas de alimentación, ya tienen a quien preguntarle temas de emociones, de situaciones familiares, de cómo le digo a mis hijos, que es un tema pues muy común, que me toca mucho orientar. Eso justo iba a mi siguiente pregunta. ¿Cómo aconsejaría usted a los pacientes recién diagnosticados? Porque yo como médico puedo decirle de tiempos, ¿no? De pronóstico, de tratamiento, pero desde el punto de vista ya más psicológico, mental, humano, que es su abordaje, ¿qué conseja usted al paciente, a los familiares y cómo decirle a la familia, ¿no? ¿Qué consejos le da? ¿Cómo maneja usted esta situación? Sí, es de las primeras preocupaciones que tiene un paciente. O sea, cuando llegan conmigo y que recién les dieron el diagnóstico, este tema de a quién le digo y a quién no y cómo se lo digo, es un tema que sale desde la familia, inclusive en el trabajo, ¿verdad? Debo de cerrar mi consultorio porque me ha tocado, no sé, la semana pasada una persona que era dentista, debo de cerrar mi consultorio, cómo le digo a mis papás para no preocuparlos, cómo le digo a los niños. Cada uno de esos entornos tiene diferentes formas de digamos, de acercarnos a ellas. Un poco lo que trato yo de hacer es quitarle la carga al paciente de que no lo tiene que hacer perfecto. Está en una situación difícil y... No lo tiene que ser perfecto. Qué interesante, no había pensado en eso. Sí, es que están con que, ¿cómo se lo digo? Y para que no se preocupen mis papás que son mayores. Bueno, recuerda que las emociones de tus papás son problemas, es responsabilidad de tus propios padres. ¿Qué está en ti? La entrega, vamos a decir, cómo dar la información. Entonces, por un lado vamos a quitarnos carga y no tratar de no hacerlo perfecto, pero por otro lado, déjame decirte algunas cosas que pueden ayudar. Y entonces platicamos sobre otras cosas. Pero vamos a poner que no te sale bien. No pasa nada. ¿Sí? No pasa nada, después tienes otra conversación, después aclaras, pero es como dos cosas que parecen opuestas, pero en realidad van juntas. El quitarnos carga de, oye, no me pidas mucho, acabo de ser diagnosticada de cáncer, voy a hacer lo mejor posible, pero por otro lado, pues estoy pidiendo consejos de cómo hacerlo mejor. Yo me quedo, creo que con esta parte que usted dice, no tiene que ser perfecto, de verdad, de por sí la enfermedad te está tocando, así que no busquemos la perfección en cómo decirlo, ¿no? Muy interesante, sí. ¿Verdad? Sí. Qué bonito cómo usted se refiere. En otro aspecto, vayamos un poquito ya en el tiempo. ¿Qué recomienda para que el paciente afronte todo esto? Porque nosotros podemos saber que el paciente puede curarse o puede en algún momento recaer, ¿no? Pero en ese proceso, el tratamiento, hay
caída de cabello, infecciones, malestares que desgastan muchas veces psicológicamente al paciente, ¿no? O a la familia. ¿Qué recomienda ese proceso a todos los pacientes? Porque ayer presentaban los dos pacientes que estaban con usted y era de tiempo, sobrevivientes de largo tiempo y se los veía radiantes ahora, pero yo sé que ellos han tenido que pasar toda una historia fuerte, ¿no? Desde el tratamiento. Yo siempre a mis pacientes le digo, muy bien, yo sé que ahorita se ve feo la situación, pero piensa lo que va a pasar en un año, ¿no? Piensa lo que va a pasar en 2 años. Esa es mi manera de enfrentarlo o de recomendarlo. No sé usted cómo recomienda a los pacientes que deben de asumir todo este reto. Sí, por un lado, les recomiendo que poco a poco, ¿verdad? Ujú. Por partes, para que no se agobien. Por otro lado, los invito a que reconozcan aquellas cosas que son reales o de las que tienen información real y las que solo son hipotéticas, que eso nos da mucho miedo. ¿Qué tal si esto y esto? ¿Qué Exacto. tal si que tal vez no van a poder quitarlas del todo, pero por lo menos que las identifiquen? A ver, este es un pensamiento hipotético. Es normal que yo tenga miedo y que tenga este tipo de pensamientos, pero lo que yo sé ahorita es que tengo un cáncer etapa 2. El doctor ya me dijo que tengo buen pronóstico y tal, ¿verdad? Entonces, eso también. Lo otro muy importante es que les platico que un diagnóstico de cáncer tiene este sub y baja de emociones Claro. y todas son válidas. Y no hay un momento mejor que otro para sentir tal o cual cosa. Me toca de repente gente que ya vivió la quimioterapia y me dice, es que fui bien fuerte en la quimioterapia, iba hasta contenta y ya terminé, ya me dijo el doctor que estoy libre de cáncer y eso, y ahorita estoy muy triste. Y entonces yo, la verdad, siento que debo estar agradecida y lo que siento es mucha tristeza o miedo, lo que sea. Entonces, eso pasa mucho porque el proceso de cáncer tiene tantas etapas. En algunos momentos estamos luchando y en otros momentos ya dejamos de luchar. O sea, por ejemplo, en Claro. quimioterapia tenemos esa sensación que es real, de que estamos haciendo algo, ¿verdad? Estamos con un Exacto. medicamento que está entrando a nuestro cuerpo, de repente ya no tenemos el medicamento. Entonces, hay muchas cosas y todo se vale, todo Todo se va. puede sentirse. Y mi sugerencia es déjate acompañar, déjate ayudar. Claro. Yo les ofrezco mis servicios, ¿verdad? Mi compañía, pero es muy importante la pareja cuando la hay, los hijos, Los los hijos. amigos, Claro. los papás, o sea, toda esa red. Hay un párrafo en el libro de Pilar Sordo, hay una psicóloga chilena, Pilar Sordo, que se llama su libro Bienvenido Dolor, y ella cuenta en un párrafo cuando murió su esposo, y en esa parte ella refiere que lloró, y hubo mucha gente que le dijo, pero tienes que ser fuerte al dolor, tienes que ser fuerte a que falleció tu esposo, porque eso es lo que siempre dice, tienes que ser fuerte, y en esa parte ella dice, pero déjame llorar, déjame desahogar mi pena. Y es mucho que a veces muchos pacientes que quieren hacer el fuerte, pero a veces es necesario expresar su pena, su dolor, porque en un momento al inicio creo que es hasta saludable expresarlo. Tú lo has dicho, es saludable. Eso es lo más saludable. También es normal que si tienes hijos trates de un poco guardarte, pero un poco, sí, depende de la edad de los hijos. Pero yo he conocido mamás de pacientes con cáncer que lloran junto con el hijo, que le dicen, estoy triste, o sea, esto pues no lo esperábamos. Ujú. Eh, y yo pienso que eso le da fortaleza, o sea, yo siempre he pensado Ya, que el darnos permiso de ser vulnerables nos da más fuerza que el estar nada más aparentando y aguardando, porque eso nos va a cobrar una factura. es cierto. ¿Sí? Si no es hoy, es mañana, es en el siguiente duelo, porque la vida Claro, está llena de duelos. sí, Y esta narrativa del tienes que ser fuerte, a mí no me gusta. Yo considero que no tienes necesariamente que ser fuerte. ujú, No me gusta tampoco la cuestión esta de la lucha, del soy una guerrera y entonces perdí la lucha contra el cáncer y la gané. ujú. No me gusta porque el cáncer es una enfermedad, no es algo que tú pides, no hay ganadores ni perdedores. Es una enfermedad que se puede
curar o no curar, controlar o no controlar. Ujú. Eh, Nunca se dice ganó la lucha contra la diabetes, es algo como muy del cáncer, ¿no? Exacto, Como sí. sí. Es Sí, cierto. entonces, pues bueno, pero también reconozco que hay personas que les funciona esa narrativa. Entonces, yo al menos como acompañante soy muy respetuosa de todo eso, de aquello en lo que creen, de aquello que les funciona, de aquello que les da recursos, todo eso. Yo lo cuido, digamos, lo respeto y lo cuido. Exacto. Ahora, la población mexicana y peruana no somos diferentes, prácticamente somos lo mismo en pensamientos en cuanto a costumbres, ¿no? Somos muy parecidos, hasta en la comida un poquito. En ese contexto, ya para acabar un poquito, ¿cuáles serían sus consejos finales para nosotros los peruanos en base a su experiencia de cómo afrontar a la familia? Y un punto adicional respecto a la charla de ayer sobre COVID y cáncer, ¿cuál ha sido su experiencia en este tiempo? Ya. Bueno, sí, yo también creo que los peruanos nos podemos parecer, mexicanos y peruanos y Y latinoamericanos en latinoamericana en general nos general. parecemos bastante. Exacto. Eh, yo mencionaba ayer que dentro de ese parecernos, algo que me parece muy valioso es esa capacidad que tenemos de conectarnos, de ser compasivos, de ser empáticos, de ayudar al otro. Ujú. De repente me parece que necesitamos cosas muy fuertes para que se despierte la compasión y demás, como Sí, que me ¿no? gustaría que empezáramos antes, ¿verdad? Pero se Pero eso es despierta. típico del latinoamericano. Sí, o sea, necesitamos un terremoto, ¿verdad? Para que Exacto. todos ayudemos. Y bueno, en México tenemos un montón de cosas que al final llevan a la solidaridad. A mí me gusta pensar que la solidaridad puede nacer antes, pero bueno, Exacto. eso es algo que yo valoro mucho de nuestra cultura. Yo ayer hablaba en la plática que al menos en México, y esto tal vez sea diferente con ustedes, nuestros sistemas de salud le han quedado mucho a deber al paciente, mucho. Créeme que en Perú también. Ah, También. bueno, entonces ahí Ahí estamos. estamos. Sí. Y no solo en lo que nosotros llamamos el sistema de seguridad, que es por el empleo, Ujú. que finalmente tiene muy buenos médicos, pero un sistema muy deficiente, sino que además dejamos fuera a muchos mexicanos que por no tener un empleo no tienen seguridad, no tienen Ujú. cuidados. Pero además la calidad, o sea, para que alguien que sí tiene servicio tenga que un oncólogo lo pueda ver, Ujú. a lo mejor se tiene que pasar todo un día en el Sí. hospital para que lo vea 10 minutos, para Ujú. que lo vea sin casi mirarle a los ojos. Y estoy generalizando, Que no es diferente. me imagino. Y, y no todo es cosa de los médicos, también es el sistema que a lo mejor les pide que vean muchos médicos, que están saturados, etcétera, ¿verdad? Entonces, em, yo pienso que este problema de atender bien al paciente y con dignidad, que es una palabra que me gusta y que me encantaría poner así encima, ¿verdad? Para que la cuidemos, tiene muchas aristas, hay que verlo desde muchos puntos de vista. Por eso ayer yo decía, el que tengamos servicio universal de salud Ujú. no va a ser la solución, porque también nos vamos a encontrar con que hay gente en el campo, con que hay gente con baja educación. Exacto. Entonces tenemos problemas comunes seguramente, Sí. que es un alto índice de pobreza, baja educación, Analfabetismo. exacto, que no van al médico, Ujú. que no se cuidan, entonces son muchas cosas. Entonces, Pero yo sí, creo que ahí también entra mucho lo que está pasando actualmente en las redes y justamente ¿no? Como, por ejemplo, asistir, pues todos tienen acceso ya a un teléfono, a que por medio de esta parte podamos compartir información, ¿no? O ujú, hacer las preguntas, o encontramos las preguntas que queremos hacerle al médico o al equipo, pero con lo que cada uno, por ejemplo, usted en su página de Instagram, que he visto sus publicaciones, ahí sí hay unas preguntas que son interesantes, que uno las puede leer y buscar de esa manera, ¿no? También es claro. importante. Sí, sí, es una maravilla. Lo de las redes bien utilizado es una maravilla pues para tener información que a lo mejor sería muy difícil tener de otra manera. Y finalmente, para culminar, COVID y cáncer. ¿Cuáles son sus consejos finales, su experiencia así breve en México? eh,
están muchos los que no se quieren vacunar, esa es una realidad en Perú, en muchas partes, pero yo creo que nuestros pacientes oncológicos están jugando una oportunidad de vida, entonces aquellos que no se quieran vacunar o que el familiar alrededor no quiera vacunarse, me parece que sería hasta egoísta porque le quitarías la oportunidad a tu paciente, a tu familiar. No sé usted cómo ve eso en México o qué consejo nos daría. Básicamente para el paciente o la familia, ¿no? Sí. Definitivamente que se vacunen. Ese caso que les platicaba yo ayer, que al final cerré con y no se han vacunado, es porque tenemos parte de la población que está multiestresada, como todo lo que Sí. planteé ayer. Ajá. O sea, pierde el trabajo Sí. el señor, están llenos de hijos. El ginecólogo le pidió, eso me lo dijo la paciente, me dijo, a mí el ginecólogo me dijo, espérate tantito, así como vámonos por partes, no te Exacto. vacunes ahorita. Entonces, se va dejando la vacunación y a veces no es nada más que no quiera. Sí hay personas en México, creo que menos que en otros países, que no se quieren vacunar, porque creen lo que creen en todos los países, ¿verdad? Pienso que poco a poco se van a ir convenciendo, sobre todo cuando el país haga como en otros continentes de cerrar cosas si no tienes vacuna. Pero por dar una recomendación, yo diría que los médicos insistan en que el paciente y su familia se vacunen, ¿sí? Que aunque haya otras cosas que estén pasando, darle prioridad, ¿verdad? Y decir, bueno, la próxima vez que la vea, señora, tiene que venir vacunada, ¿sí? A ver si entra con este grupo, no sé ustedes cómo les está yendo, pero nosotros vamos por grupos, apenas llevamos la mitad de la población vacunada. Wow. Y la verdad es que es lo que alguien explicaba, Peter, el que habló antes de nosotros, que explicaba cómo es diferente en cada estado de Estados Unidos la vacunación. Igual pasa en México. El estado donde yo vivo tenemos un 90% de vacunación, mientras que en otros estados hablan del 40, 30, ¿sí? Porque tiene que ver con muchas cosas, otra vez con educación, otra vez con conciencia. Entonces, yo creo que los médicos, si son quienes nos están escuchando, como insistir mucho en que la vacunación sirve, en que es importante que lo hagan, y la verdad es que sí les hacen bastante caso los pacientes, a los médicos. Sí, a nosotros hacen caso, por sí, les hacen caso. Sí. Entonces yo creo que ustedes tienen ahí una oportunidad de oro para insistir, ¿verdad? Y de por sí el paciente oncológico y los familiares son muy cuidadosos, ¿no? Que no se contagien, que estén lavadas las manos, son muy cuidadosos. Pero siempre por ahí hay algún paciente o familiar del paciente que a veces se restringe. Y lo digo porque debe estar escuchando a uno que otro paciente o familiar del paciente respecto a ese punto. Entonces, nada, licenciada, de verdad le agradezco mucho estos pequeños minutos. Ha sido muy fructífero, he aprendido bastante de usted el día de hoy y estoy seguro que quienes nos estén escuchando y mirando también van a sacar mucho provecho. Pues muchísimas gracias. Gracias por pensar en mí, por entrar a mi conferencia ayer. Bueno, no era mía, era de un grupo de personas, sí. Pero gracias por... Muy bonitas por historias, de verdad, lo que comentaron y todo, de verdad. Y eso es muy motivador porque nos da fuerzas, porque sabemos que esta enfermedad tiene todavía para que nosotros sigamos teniendo victorias, ¿no? Claro, claro. Sí. Entonces, cualquier cosa, la licenciada Isabel Centeno, acá dice en Twitter, ¿no? Isabel Centenos, y en Instagram, Centeno. Y Centeno, sí. Y ahí creo que también mi página viene o no, o la página se me olvidó. Acá no, www.isabelcenteno.com.mx. Sí. Entonces ahí deben estar para que la busquen y vean todo el material que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.